En el año 2257, el capitán Mark Harrington comandaba el Intrepid, una ágil nave de reconocimiento de la flota de la Federación Terrestre. La inmensidad del espacio se extendía infinitamente ante ellos mientras se aventuraban en el inexplorado sector Valeris, una región que se rumoreaba estaba plagada de peligros desconocidos. En el puente, el ambiente era tenso, con la tripulación monitoreando silenciosamente sus puestos. Harrington se encontraba junto a la consola de mando, revisando los últimos datos de los sensores. Su segundo al mando, el teniente James Walker, permanecía vigilante. Sus ojos, escaneando las múltiples pantallas, buscaban algo que informar. La voz del teniente Harrington rompió el silencio. Su tono, tranquilo pero expectante, no mostraba señales de actividad. «Capitán, demasiado silencioso, en mi opinión». Walker respondió con la mirada fija en las lecturas. Justo entonces, el oficial de comunicaciones de la nave, Enrique Martínez, intervino. «Estoy captando una señal extraña. No se parece a nada que hayamos catalogado antes de que Harrington se acercara a la estación de Martínez. ¿Puedes identificarla?» Martínez ajustó sus controles. Frunció el ceño en concentración, intentando controlarla. La señal es fuerte pero errática. Parece provenir de un sistema cercano. Harrington consideró esta ruta. Las coordenadas de navegación. Echemos un vistazo más de cerca, pero mantengámonos a una distancia segura. No quiero sorpresas. Cuando el Intrepid alteró su curso, el oficial científico Dr. Simon Lee se unió al grupo. Analicé el patrón de la señal. Lee informó que tiene una estructura compleja que sugiere un origen artificial. Es posible que nos hayamos topado con una civilización avanzada. Harrington asintió lentamente. Preparen todos los protocolos de primer contacto. Sin embargo, sean discretos hasta que sepamos más. Debemos actuar con cuidado. El Intrepid pronto se acercó a la fuente de la señal. Lo que apareció en la pantalla principal sorprendió a todos. Una enorme armada de elegantes naves metálicas, diferente a cualquier diseño humano o aliado conocido, con los escudos de alerta roja activados. Prepárense para un posible enfrentamiento hostil. Harrington ordinó. Su voz resonó por el puente. La tripulación entró en acción. Su tensión previa se transformó en una urgencia concentrada. Walker se coordinó con la estación de armas, mientras Martínez vigilaba de cerca las comunicaciones. Listos para emitir un saludo universal o una señal de socorro si era necesario. Harrington se dirigió a la tripulación con su actitud, que encarnaba el mando. No sabemos si son amigos o enemigos, pero estamos aquí para proteger los intereses de la Tierra. Manténganse alerta, sigan las órdenes y mantengan la comunicación abierta. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. La flota alienígena pareció notar su aproximación, alterando su formación cuando varias naves se separaron del grupo principal y avanzaron. Hacia el asterisco Intrepid, Capitán Asterisco. Nos llaman. Martínez anunció un dejo de sorpresa en su voz en pantalla. Harrington ordinó al espectador principal. Reveló una figura alienígena vestida con una armadura ornamentada. Sus rasgos eran distintivos pero imponentes. El alienígena habló en un tono profundo y resonante. Nave no identificada. Ha entrado en el dominio del Thorax Empire State. Su propósito. Harrington dio un paso al frente. Su postura firme. Soy el capitán Mark Harrington Delaware, la Federación Terrestre. Estamos en una misión de exploración pacífica y no pretendíamos invadir. Solo buscamos conocimiento y comprensión. El líder alienígena hizo una pausa, evaluando las palabras de Harrington. Tras un momento de tensión, respondió, su presencia será reportada. No avance. Espere mi orden. La comunicación terminó abruptamente, dejando la tripulación del Intrepid en un precario punto muerto, insegura de las intenciones de este nuevo imperio potencialmente hostil. Harrington se volvió hacia su tripulación. La determinación se reflejaba en su rostro. Mantenemos la posición, no los provoquemos, pero prepárense. Puede que tengamos que defendernos o retirarnos rápidamente mientras esperaban a la sombra de la armada alienígena. Todos los tripulantes conocían la gravedad de su situación. Posiblemente estaban al borde de un conflicto interestelar lejos de casa. Una situación que todos los espaciales temían, pero para la que estaban entrenados. El liderazgo de Harrington se pondría a prueba como nunca antes. El encuentro con la armada Thorax dejó una tensión persistente entre la tripulación del Intrepid mientras navegaban de regreso a la Tierra.
El capitán Harrington y sus oficiales se reunieron en la sala de reuniones de la nave para discutir sus próximos pasos. El teniente Walker inició la conversación. Su voz estaba teñida de preocupación. Capitán, necesitamos comunicar nuestros hallazgos al Consejo de la Federación inmediatamente. La presencia de Zorks en el sector Valaris representa una amenaza significativa para nuestras colonias e intereses. Harrington asintió. De acuerdo. James, pero debemos actuar con cuidado. El Consejo podría no ver con buenos ojos los informes sobre un posible nuevo adversario. El Dr. Lee intervino. También debemos considerar las ramificaciones políticas. Algunas facciones dentro del Consejo podrían ver esto como una oportunidad para aumentar el gasto militar, mientras que otras podrían impulsar soluciones diplomáticas, añadió Martínez. ¿Y cuál es nuestro próximo paso, capitán? ¿Nos preparamos para un posible conflicto YAL con los Zoraks? Harrington frunció el ceño mientras sopesaba las opciones. Por ahora, continuaremos con nuestras misiones de reconocimiento, pero con mayor vigilancia. También solicitaré una reunión con el almirante Harkin para informarle personalmente sobre nuestro encuentro. Es imperativo que la Federación se tome en serio nuestros hallazgos al finalizar sus planes. El asterisco Intrepid recibió una comunicación prioritaria del almirante terrestre. El rostro severo de Harkin apareció en la pantalla. Su voz grave, Capitán Harrington, se le ordena presentarse en el cuartel general de la Federación inmediatamente. El Consejo solicita su presencia para una sesión de emergencia. Harrington intercambió una mirada con sus oficiales antes de confirmar la orden. Entendido. Almirante, pondremos rumbo a la Tierra inmediatamente después de su llegada al cuartel general de la Federación. Errington y sus oficiales fueron escoltados en la sala del Consejo. El ambiente era tenso, con representantes de varios mundos miembros enfrascados en un acalorado debate. El almirante Harkin los saludó con seriedad. Capitán Harrington, su informe ha causado un gran revuelo en el Consejo. Por favor, proceda. Harrington relató su encuentro con la Armada Zorax, detallando su tecnología avanzada y su actitud hostil. Enfatizó la necesidad de una acción rápida para abordar la creciente amenaza. El consejero Olen, un firme defensor de la diplomacia, cuestionó la evaluación de Harrington. Capitán, ¿sugiere que abandonemos décadas de coexistencia pacífica y recurramos a la guerra con los Exe? Seguramente debe haber una solución diplomática. Harrington se mantuvo firme. No estoy abogando por la guerra, consejero, pero no podemos ignorar el peligro que representan los Zorks. Debemos estar preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestras colonias si es necesario después de las horas de trabajo. Tras deliberar, el Consejo llegó a una decisión provisional. Enviarían un enviado diplomático para enfrentarse al Imperio Zorax, a la vez que aumentaban la preparación militar en la frontera. Al salir Harrington y sus oficiales de las cámaras, el peso de sus responsabilidades pesaba sobre sus hombros. El destino de la humanidad estaba en sus manos y el futuro incierto se cernía sobre ellos. Transcurrieron meses desde el encuentro con la Armada Exora y las tensiones entre la Federación Terrestre y el Imperio Alienígena seguían latentes. El capitán Harrington, ahora relegado a supervisar la defensa de la remota colonia de Farhaven, permaneció vigilante, consciente de que el conflicto podría estallar en cualquier momento. Un fatídico día, la tranquilidad del lejano cielo se hizo añicos cuando la colonia sufrió un repentino y feroz ataque. Las naves de guerra de Zorak descendieron de los cielos. Tras desatar una devastadora descarga de fuego de plasma que arrasó las defensas de la colonia, Harrington entró en acción, coordinando los esfuerzos de evacuación y reuniendo a sus tropas para montar una defensa desesperada. En medio del caos, recibió una señal de socorro de la teniente Sarah Mitchell, su fiel camarada y ex-segunda al mando a bordo del Intrepid. «Capitán, están en todas partes, no podemos contenerlos por mucho más tiempo». La voz de Mitchell resonó por el comunicador, llena de urgencia y miedo. El corazón de Harrington se encogió al comprender la gravedad de la situación. Haven estaba sitiada y su gente contaba con él para que los guiara a un lugar seguro. Con férrea determinación, se unió al frente, luchando junto a sus compañeros soldados para repeler a los invasores. La batalla se prolongó durante horas, sin que ninguno de los bandos estuviera dispuesto a ceder ante lo que una vez fue idílico. La colonia ahora estaba en ruinas, sus calles estaban llenas de caídos. Harrington y sus tropas lucharon valientemente, pero el implacable ataque del Exe parecía imparable. En medio del caos, Harrington vio al general K.R.A., el despiadado comandante de las fuerzas Zorax, liderando la carga con un rugido feroz. Harrington cargó decidido a enfrentar la amenaza alienígena de frente.
Su enfrentamiento fue brutal e implacable. Cada golpe, alimentado por años de ira contenida y determinación, a pesar de sus mejores esfuerzos, se vio abrumado por la fuerza y ferocidad de Kat mientras Kat se cernía sobre él. La victoria estaba a su alcance. Harrington se negó a rendirse con una oleada de adrenalina. Desató un contraataque desesperado, asestando un golpe crítico que hizo tambalear al general alienígena. El curso de la batalla cambió. En ese momento, el coraje y la resiliencia de Harrington inspiraron a sus tropas a redoblar sus esfuerzos con renovado vigor. Repelieron a los invasores Exe, expulsándolos de las calles destrozadas de Farhaven mientras el polvo se asentaba y los ecos de la batalla se desvanecían. Harrington contempló la devastación a su alrededor. Farhaven pudo haber caído, pero el espíritu de la humanidad permaneció inquebrantable, Bren. Y aunque las cicatrices de la guerra eran profundas, sirvieron como recordatorio de los sacrificios hechos en la lucha por la supervivencia tras el devastador ataque a Farhaven. El capitán Harrington y un puñado de supervivientes se encontraron prisioneros a bordo de un Thorax Wars. Cadera. Con destino al corazón del imperio alienígena, confinados en celdas estrechas, soportaron el largo viaje en un silencio sombrío, con la mente consumida por pensamientos sobre los seres queridos que habían perdido y el destino incierto que les aguardaba a medida que la nave se acercaba a su destino. Harrington sabía que escapar era su única esperanza. Reunió a sus compañeros de prisión con un brillo decidido en los ojos y comenzó a formular un plan. Necesitamos encontrar la manera de desactivar los sistemas de seguridad de la nave y dominar a los guardias. Harrington susurró en voz baja pero resuelta: una vez que seamos libres, nos dirigiremos a las cápsulas de escape más cercanas y nos alejaremos lo más lejos posible de aquí. El teniente Michey asintió con la cabeza, su expresión reflejaba la firme resolución de Harrington. Veré qué puedo hacer para piratear la computadora principal de la nave. Con un poco de suerte, podemos interrumpir sus comunicaciones y ganar tiempo con su plan en marcha. El grupo esperó el momento oportuno para atacar cuando los sensores de la nave detectaron una anomalía inesperada. El caos estalló entre la tripulación, proporcionando la distracción perfecta para que Harrington y sus camaradas actuaran. Mientras las alarmas sonaban y los claxons aullaban, Harrington y su equipo entraron en acción, dominando a sus captores con una combinación de fuerza bruta y precisión táctica. Con los guardias sometidos, corrieron por los laberínticos pasillos de la nave, navegando de memoria e instinto en medio del caos. Martínez tropezó con un panel de control y rápidamente se puso a trabajar desactivando los protocolos de seguridad de la nave. «¡Lo tengo!», exclamó triunfante mientras las luces parpadeaban y las puertas se abrían. Otorgándoles acceso a las cápsulas de escape, con su libertad al alcance, Harrington y sus compañeros de prisión corrieron a la cápsula más cercana, encerrándose justo cuando llegaban los refuerzos de Sorax. Con un último toque de botón, se lanzaron lejos de la nave de guerra, atravesando el vacío hacia un futuro incierto mientras observaban cómo la nave se desvanecía en la distancia. Harrington sintió una sensación de alivio. Puede que hubieran escapado del cautiverio, pero su viaje estaba lejos de terminar, con el destino de la humanidad en juego. Necesitarían reunir toda su fuerza y coraje para afrontar los desafíos que les aguardaban en su audaz escape de las garras del Exe. El capitán Harrington y su grupo de supervivientes se encontraron a la deriva en la inmensidad del espacio, con su cápsula de escape precipitándose hacia un destino desconocido. Mientras flotaban, sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro incierto. Lo que les esperaba y la abrumadora tarea de conseguir apoyo contra la inminente amenaza del Imperio Thorax. Los días se convirtieron en semanas mientras los supervivientes trazaban su rumbo a través del vacío, con sus suministros menguando a cada instante. Justo cuando la esperanza parecía perdida, recibieron una transmisión inesperada, una llamada de socorro de un puesto de avanzada cercano. Al llegar al puesto, fueron acogidos por un grupo diverso de seres de toda la galaxia, unidos en su lucha contra la tiranía de los Zorks. Entre ellos se encontraban el embajador Ira, diplomático de la pacífica Confederación Aven, y el comandante Tron, un veterano curtido en la batalla del dominio reptiliano Drar. Harrington no perdió tiempo en forjar una alianza con sus nuevos aliados. Reconociendo la fuerza y la unidad contra su enemigo común, juntos unieron sus recursos y experiencia. Formando una coalición heterogénea de resistencia, luchadores decididos a enfrentarse al poder del Imperio Thorax mientras se preparaban para el conflicto venidero, Harrington se encontró forjando vínculos improbables con sus homólogos alienígenas. Cada miembro de la coalición aportaba sus habilidades y perspectivas únicas. A través de pruebas y tribulaciones compartidas, forjaron una camaradería que trascendió especies y fronteras. Unidos en su objetivo común de defender sus hogares y seres queridos de la amenaza Zorks, con su alianza consolidada,
Harrington y sus aliados recién descubiertos se propusieron conseguir el apoyo de otras civilizaciones de la galaxia, sabiendo que solo uniéndose podrían aspirar a la victoria contra el poder del Imperio Zorax. Pero al embarcarse en su misión, sabían que el camino que les esperaba estaría plagado de peligros e incertidumbre. Que la verdadera prueba de su determinación estaba por venir. Mientras la coalición de combatientes de la Resistencia movilizaba sus fuerzas y se preparaba para el conflicto que se avecinaba, el capitán Harrington y sus compañeros comandantes se reunieron a bordo de la nave insignia de la flota de la Federación Terrestre, el Resuelto. La tensión en la sala de guerra era palpable mientras discutían su estrategia para la inminente batalla. La embajadora Ira, en representación de la Confederación Aven, expresó su preocupación. El Imperio Zorax posee una formidable flota. Capitán Harrington, debemos estar preparados para un enfrentamiento prolongado si queremos tener alguna esperanza de victoria. Harrington asintió con la cabeza. Con la mirada fija en la pantalla táctica, el embajador asintió. No podemos permitirnos subestimar la situación. Debemos usar todas las ventajas a nuestra disposición para cambiar la situación a nuestro favor. El comandante Tron, en representación del dominio Drar, habló a continuación. Nuestros exploradores han informado de un aumento de la actividad Zorax en el borde exterior. Es solo cuestión de tiempo antes de que lancen un asalto a gran escala contra la Tierra. Harrington apretó la mandíbula y su determinación se endureció. Debemos estar preparados. El destino de la humanidad pende de un hilo y no permitiremos que nuestro hogar caiga en manos de los Zorax. El teniente Michei, siempre con la voz de la razón, intervino el capitán. Nuestra flota está lista para enfrentarse al enemigo, pero también debemos considerar a los civiles de la Tierra. No podemos permitir que los daños colaterales se descontrolen. Harrington asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Entiendo, teniente. Haremos todo lo posible para minimizar las bajas civiles, pero no nos equivoquemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para proteger nuestro planeta y a nuestra gente. Con su estrategia finalizada, la coalición de luchadores de la Resistencia se preparó para enfrentarse de frente al poder del Imperio Zorax mientras los resueltos lideraban la carga hacia la batalla. Los corazones de Harrington se llenaron de orgullo al ver a la humanidad y a sus nuevos aliados unidos contra un enemigo común. La batalla que siguió fue feroz e implacable, con ambos bandos intercambiando golpes devastadores en una lucha desesperada por la supremacía. Pero con pura determinación y una resolución inquebrantable, Harrington y sus camaradas hicieron retroceder a las fuerzas de los Exe poco a poco hasta que la victoria estuvo a su alcance mientras el polvo se asentaba y el humo se disipaba. Harrington contempló las consecuencias de la batalla. La Tierra se había salvado, pero a un gran precio. Las cicatrices de la guerra eran profundas y el camino hacia la recuperación sería largo y arduo, pero al observar los rostros de sus compañeros soldados, Harrington supo que el espíritu de la humanidad jamás podría ser quebrantado y que mientras se mantuvieran unidos, siempre triunfarían ante la adversidad, tras su reñida victoria sobre las fuerzas Zorax en la Tierra. El capitán Harrington y sus aliados se encontraban en un momento crítico de la guerra contra el Imperio alienígena, con el impulso de su reciente éxito tras ellos. Se propusieron liberar las colonias humanas que habían caído bajo el control de Zorak, mientras el Resuelto lideraba la flota de la coalición en una audaz campaña por toda la galaxia. Harrington lidió con el peso de su recién descubierta responsabilidad. Las vidas de millones de personas pendían de un hilo y las decisiones que él. Lo que se hizo marcaría el curso de la guerra durante los años venideros. En medio del caos de la batalla y la devastación de la guerra, Harrington encontró consuelo en los lazos que había forjado con sus compañeros soldados. El teniente Michei, siempre firme a su lado, le brindó apoyo y consejo inquebrantables. Su presencia fue un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Pero a medida que la campaña avanzaba y las bajas aumentaban, la determinación de Harrington comenzó a flaquear. El coste de la victoria pesaba mucho en su conciencia y se encontró cuestionando la moralidad de su causa. Fue durante un combate particularmente brutal en el planeta Nueva Tera que Harrington llegó a su punto crítico. Los Zorax habían desatado una nueva arma devastadora que arrasó ciudades enteras y no dejó nada más que destrucción a su paso, mientras Harrington observaba el devastación desde el puente del Reselot. Una sensación de desesperación lo invadió. ¿Cuántas vidas más se perderían en nombre de la victoria? ¿Cómo podía justificar los sacrificios que estaban haciendo? Fue entonces cuando la teniente Michei se acercó. Sus ojos se llenaron de preocupación. «Capitán. Lo necesitamos ahora más que nunca. La tripulación que busca en usted guía y liderazgo no puede permitirse flaquear ante la adversidad». Harrington la miró fijamente. Su determinación se endureció una vez más. «Tiene razón, teniente. No podemos dejar que el miedo y la duda nublen nuestro juicio.
Debemos seguir adelante por el bien de todos aquellos que han sacrificado tanto en esta guerra. Con renovada determinación, Harrington reunió a sus tropas y las condujo de vuelta a la batalla, decidido a volver a los atados contra los Zorax de una vez por todas. Aunque el camino por delante estaría lleno de peligros e incertidumbre, sabía que mientras permanecieran unidos, saldrían victoriosos al final, mientras la guerra contra el Imperio Zorax seguía en su apogeo. El capitán Harrington y sus aliados se vieron envueltos en una lucha desesperada por la supervivencia. Cada día que pasaba, las fuerzas Zork se volvían más implacables, sus ataques más devastadores que nunca. Pero a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, Harrington se negó a ceder. Con el coraje y la determinación de un verdadero líder, reunió a sus tropas y las condujo a la batalla, luchando con uñas y dientes para defender a la humanidad y su forma de vida, mientras el conflicto alcanzaba su clímax. El Reselot y su CEO. La flota Alition se encontró enfrentándose a todo el poder de la armada Zorax. El destino de la galaxia pendía de un hilo mientras ambos bandos se enfrentaban en un épico enfrentamiento final. La batalla fue feroz e implacable, con ambos bandos desatando todo lo que tenían en un intento desesperado por la victoria. Las naves explotaron en ardientes estallidos de luz y los gritos de los caídos resonaron en el vacío mientras el conflicto continuaba en medio del caos. Harrington se alzaba al timón de la flota resuelta, con la mirada fija en la flota enemiga que tenía ante él. Con cada fibra de su ser, entregó su corazón y alma a la lucha, decidido a ver a la humanidad triunfar sobre las fuerzas de la oscuridad. Pero a medida que la batalla se intensificaba, se hizo evidente que la victoria no sería fácil. Estos Zorks eran implacables en su embestida, su número parecía infinito mientras avanzaban con una determinación inquebrantable. En un momento de desesperación, Harrington decidió lanzar un audaz contraataque liderando a su flota en una maniobra audaz que tomó a los Zorax desprevenidos. La batalla cambió en un instante cuando las fuerzas de la coalición tomaron la delantera, haciendo retroceder al enemigo con renovado vigor. Pero justo cuando la victoria parecía estar a su alcance, el desastre golpeó a una enorme nave de guerra Zorax. Emergió de las profundidades del espacio. Sus armas, listas para desatar la devastación sobre la flota de la coalición. Sin otra opción, Harrington ordenó a sus naves que se mantuvieran firmes, preparándose para su última resistencia contra el abrumador poder del Imperio Zorax. El destino de la humanidad pendía de un hilo mientras ambos bandos se enfrentaban en una batalla que decidiría el resultado de la guerra de una vez por todas. Las explosiones sacudieron al Reselot y los gritos de los caídos resonaron en el vacío. Harrington luchó con cada gramo de fuerza que le quedaba, aunque las probabilidades estaban en su contra. Se negó a perder la esperanza, sabiendo que el destino de la galaxia dependía de su coraje y determinación. Y entonces, en un destello cegador de luz, todo terminó. La nave de guerra Zorax yacía inutilizada y derrotada. Sus fuerzas se dispersaron a los cuatro vientos mientras la flota de la coalición emergía victoriosa del caos de la batalla. Cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, Harrington contempló los restos a su alrededor. Una sensación de profundo alivio lo invadió, aunque el costo de la victoria había sido alto. La humanidad había emergido triunfante ante la adversidad, demostrando de una vez por todas que no se dejarían intimidar por las fuerzas de la oscuridad. Y mientras Harrington observaba las estrellas, supo que la lucha estaba lejos de terminar, pero mientras como hubo quienes estuvieron dispuestos a levantarse y luchar por lo que era correcto, la humanidad siempre perduraría, brillando como un faro de esperanza en los tiempos más oscuros.